Yo voy a leer el comienzo, que a mí también me gusta mucho de decir, pero claro, que me guste a mí tampoco tiene gran mérito, pero me gusta. La música se desliza por la sala de conciertos como una mano enguantada en seda por la piel de una mujer hermosa. Acaricia los cuerpos, las butacas, las columnas, las cortinas de terciopelo, los trajes de lana y de organza. Se introduce por las fosas nasales, por las bocas y por los oídos de todos los presentes. De todos menos de uno. De él, de quien ha creado cada una de las melodías que los demás escuchan. A él no le llega la caricia de las notas, sean blancas o corcheas. A él solo le arriban los silencios, el silencio total de las aguas muertas. El maestro se siente exiliado en cuanto sale de su casa, de su cerebro, del lugar donde habita la música. En la calle no existen ni siquiera las palabras, columnas en las que apoyarse cuando le asalta el miedo a no ser sino un vagabundo caminante entre fantasmas. Piensa en abandonar la vida, pero abraza a la única columna que sí le ha sustentado desde que era pequeño, incluso después de que su madre se marchara al reino de las estrellas. Se agarra con uñas y dientes al arte, que sigue habitando su hogar más íntimo, aunque callado, allá en las regiones grises de la mente. Ese es el párrafo. De cuento navideño, rescatar la tradición de las historias navideñas. Esa era un poco la idea. Pero no queríamos meternos en esas temáticas navideñas que se hacían antiguamente, sino rescatar la costumbre más que nada en sí, ¿no? Y entonces surgió la idea de hacer esta pequeña colección que salga para Navidad y que sea a modo de pincelada un reflejo de un personaje que cada autor elige. Es decir, yo como editorial le propongo a diversos autores que me rodean, le propongo la posibilidad de escribir sobre algún personaje que ellos elijan en una temática que habitualmente no es la suya, ¿no? Ya conocéis a Ana, conocéis sus libros, sabéis que trabaja mucho en la literatura infantil y juvenil, también para adultos, pero en esta característica, digamos, entre comillas, biográfica ficcionada, no la conocíamos, ¿no? Entonces, la propuesta del juego está ahí, en que ellos elijan el personaje y vuelen sobre su pensamiento sobre él, ¿no? Y entonces a la vez me propone a mí el juego como dibujante, como ilustrador. Yo me adapto al personaje que ellos han elegido y trabajo sobre eso, a veces con más fortuna y otras veces con menos. Pero bueno, entonces un poco esa es la idea de la colección Retratos y este es el número 3 de esa colección. Al final me he saltado la presentación, Chema, pero la podemos hacer ahora, ¿no? Así que yo os presento, él es Chema y nos va a hablar sobre su librería. Sí. Acabo de sacar este libro. Os presento a Javi Hernández, que es el editor de libros de ida y vuelta y el ilustrador de estos libros. Y a Ana Alcolea, que es la autora del texto, es nuestra premio de las letras aragonesa y mil cosas más. No sé cuántas decenas de libros lleva. Has dicho de literatura infantil y juvenil, pero también de adultos, de música también, muy especialista y muy buenos libros con mucho éxito. Y este que es el mejor. Es el mejor. Y bueno, pues es la primera presentación del año. Casi acabamos el año pasado también las presentaciones con el elucidario de Vela y empezamos, que es un placer tener a Ana aquí y a Javi, como siempre, que es un ilustrador y un editor de lo mejorcito. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre Beethoven. Bueno, la verdad es que hacía mucho tiempo que yo tenía ganas de hacer algo con Javi
Y bueno, se nos ocurrió esta posibilidad, ¿no? de hacer este libro. Yo había investigado sobre Beethoven por otra cosa, por una obrita de teatro infantil que me encargaron, que tenía que ver con Beethoven, y había descubierto muchas cosas que no tenían nada que ver con la obrita, ¿no? Y bueno, pues cuando dijimos pues, Beethoven, pensé, bueno, pues esas 2 cartas maravillosas que escribió Beethoven, yo creo que van a ser la base fundamental para escribir este libro, ¿no? Porque cuando murió se encontraron 2 cartas en su escritorio, 2 cartas manuscritas suyas, que claro, yo no sé si las llegó a mandar o se las devolvieron, ¿no? Si las mandó o si nunca las mandó. Una de 1802, que es algo que se le llama el testamento, porque lo escribió cuando tenía 20 y tantos años, pero ya estaba casi sordo y estaba muy angustiado y había, se sugiere en esa carta que había pensado incluso en quitarse la vida, pero se aferra al arte, ¿no? Al arte, a la belleza por encima de todo para continuar. Y es un texto que escribe a sus hermanos sobre todo para justificar su mal carácter, ¿no? Su mal carácter, que no es una persona amable, que no es una persona sociable, porque tenía miedo, el gran genio tenía miedo de que los demás sospecharan o supieran que estaba sordo prácticamente ya del todo entonces, ¿no? Y bueno, la otra carta es la de 1812 a la amada inmortal, que no se sabe muy bien quién era, y es un texto de amor bellísimo. Hay una idealización amorosa que a lo mejor la amada inmortal era la amada ideal más que alguien real, no se sabe. Que puede no haber existido. Que puede no haber existido, o quizá que haya sido una mezcla de sus diferentes amores, ¿no? Pues imposibles a lo que se vio en general, ¿no? Y bueno, pues con esos 2 datos reales, textos escritos por él y algún dato biográfico menor, pues escribí el texto, ¿no? Que claro, no intenta ser una biografía, biografías de Beethoven hay, tampoco se sabe mucho realmente sobre su vida, pero vamos, no pretende ser una biografía, sino una especie de fantasía, ¿no? De fantasía literaria sobre él, sobre el genio, sobre lo que podía pensar y sentir un hombre que crea toda la belleza más exquisita y exuberante y extraordinaria y no puede disfrutarla porque no oye lo que está componiendo. Es decir, todos los demás lo oímos, incluso después del tiempo, ¿no? Ha pasado el tiempo, en su época lo oían, ahora lo seguimos escuchando, pero él no podía escuchar lo que creaba, lo tenía todo dentro, ¿no? Como Javi las ilustraciones son tan maravillosas todas, y bueno, esta primera que bueno, vemos ahí a la silueta de Beethoven con la música dentro, ¿no? Con la luz de la belleza que es capaz de crear, de transmitir, pero que él no puede tocar, ¿no? No puede escuchar. Es curioso que disculpa que te interrumpa, que lo que nos llega a nuestros días musicalmente de Beethoven, en realidad son interpretaciones, desde el primer momento son interpretaciones externas a él, ¿no? Hace poco oía que probablemente a él, según su gusto de la época, su música estaba compuesta para cámara, en realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, grandes versiones como la de Von Karajan, ¿no? Estas que son tan famosas, probablemente estén alejadas de su idea inicial. Entonces, es curioso que él mismo no haya podido, ¿no? Mostrar más fuera de sí lo que era su obra, ¿no? Es llamativo, ¿no? Sí, es parte de la tragedia, ¿no? Claro. Del personaje, ¿no? Del artista, que ha dejado algo que no ha podido percibir, claro. Porque bueno, un pintor ve la obra que está haciendo, un escritor normalmente pues ve también y puede disfrutar de lo que ha creado, pero claro, el músico que no oye, Goya tampoco oía, ¿no? Es decir, hay un paralelismo un poco entre los dos, que compartieron época también. Alguien decía el otro día incluso físico, ¿no? Que sí, físicamente, como comentaba Antón, físicamente se parecían, y bueno, los dos eran sordos, pero claro, Goya podía ver
lo que creaba. En cambio, Beethoven no podía escuchar. De hecho, le llamaban el español en Alemania, ¿no? Sí, le llamaban el español por su aspecto. Durante mucho tiempo se creyó que es que una de sus abuelas era española y así se publicó en muchos textos. Y en la primera versión también lo habíamos puesto así. Lo había puesto así porque yo estaba convencida por todo lo que había leído, pero justo hace unos meses salió un estudio de alguien que sabía muchísimo y que había hecho un estudio genealógico de Beethoven, y la tal abuela no era española, era una abuela belga y parece ser que no tenía nada que ver, pero su físico, claro, lo llevaban el español porque no tenía nada de germánico físicamente, ¿no? No era ni alto, ni rubio, ni de ojos claros, ni de tez clara, sino que era más bien morenito y con el pelo oscuro. Así que, bueno, pero ahí se ha desmentido la leyenda, que quedaba bien lo de tener una abuela española. Eso había hecho escribir muchos textos de, es que tenía genes españoles y todo eso. Pues no. Sí, a mí esto que decías también de tener que explicar en las cartas, justificar su mal carácter, ¿no? Uh-huh. Es una cosa que también me llama la atención, que tengamos que justificar. Bueno, en aquellas épocas imagino que sería todavía más llamativo, ¿no? De cara a la galería hay que decir por qué uno está cabreado, ¿no? Sí, pero tiene que ser simpático por fuerza, exacto, ¿no? Sí, claro. Sí. Este es un detalle también que me llamó la atención. Uh-huh. Y que a Goya también se le achacaba, curiosamente, ¿no? Uh-huh. Decía que tenía mal carácter, decir, pero claro, conociendo este problema de la sordera, me imagino que lidiar con ese mundo interior tan oscuro, entre comillas, o sea, luego escuchas a Beethoven o ves la obra de Goya y dices de oscuro relativamente, ¿no? Uh-huh. Que quizás tenga que ver con esto, ¿no? Esas características. Quizá, y además es curioso porque claro, en aquella época no había ese fenómeno de ser famoso que hay ahora, ¿no? Sí. Ahora se espera de los artistas que además, o de los escritores o de los pintores, que además de ser geniales en su obra, sean amables y simpáticos. Yo esto lo vivo día a día porque doy muchas charlas en colegios, ¿no? Como escritora, y a veces te dicen, ¡ay, qué bien lo haces! En cambio, fulanito es muy antipático, fulanito no sabe, o menganita no sabe meterse en el bolsillo a los chavales. Y claro, yo digo y pienso, es que no tiene por qué. No tiene por qué estar en el bolsillo. No tiene por qué estar en el bolsillo, y el escritor no tiene por qué hacer no sé si me explico, hacer un espectáculo de todo lo que de lo que está haciendo. Bastante hace con escribir, ¿no? Pero se le exige ahora, yo creo que se exige al artista, determinado tipo de artista, de escritor, de alguien que es conocido en otro ámbito que el de su propia casa, que además sea simpático, bueno, en fin, muy, muy afable. Y claro, puesto que el mundo no es tan simpático ni tan afable, ni se mete en el bolsillo al público, sea quien sea el público, ¿no? Porque no es un actor, no es otra cosa. Entonces sí, es así. A mí también me gusta mucho del trabajo que Ana hace con el texto, porque se mete, digamos, en esta parte muy humana, ¿no? De una mega figura como Beethoven. Ella rescata esta parte más humana y tierna, porque lo es, apasionada, amorosa. Es todo eso, ella consigue plasmarlo en pocas líneas, que es uno de los desafíos del libro, digamos, que en poco espacio hay que plasmar estas características, y ella consigue, ¿no? Consigue mostrar esta mitad. A mí me gustaría la propia maquetación, ¿no? La propia estructura del libro como objeto que cabe en la mano, que es una joya, es realmente una joya. Luego nos explicas cómo esto, ¿no? Porque bueno, las palabras son, pero las imágenes cuentan muchísimo del sentimiento de Beethoven, del estar perdido, de la delicadeza, de la exquisitez, ¿no? Es decir, el libro, si solo fueran palabras, no existiría, ¿no? Este libro es un todo.